Estas palabras que voy a pronunciar ahora están bajo el título Una reflexión semanal para TLB1, toda la verdad primero. Y en esta semana sería conveniente, necesario tal vez hacer alguna reflexión sobre el proceso electoral que está viviendo nuestra patria. Sin embargo, cuando venía para acá, a una cuadra, encontré una placa en la calle Rivadavia, donde se dice que en ese lugar, el 24 de mayo de 1810, el general Manuel Belgrano dijo que si al día siguiente a las 3 de la tarde el virrey no había renunciado, él lo iba a tirar por el balcón de la fortaleza. Esa casa donde ocurrió este hecho y las palabras del general Belgrano era la casa de la familia Rodríguez Peña. Y uno de los Rodríguez Peña fue quien ayudó a escapar al general Bereford, preso después de la primera invasión inglesa. Y entonces, más que hablar de las elecciones, con lo que voy a terminar, voy a hacer una pequeña reflexión histórica sobre nuestra patria, de los tiempos virreinales, desde patriotas como el virrey Ceballos, como muchos que creían estar forjando el futuro de una patria como la que creo que nos merecemos. Lamentablemente, los conflictos internos, la lucha, la enorme cantidad de ciudadanos de cierto prestigio que estaban desde el inicio al servicio del Imperio Británico, hizo que toda nuestra historia fuera trabajosa, difícil. Cuando llega al poder Rivadavia, cuando San Martín pierde todo apoyo en la campaña libertadora y debe entregar su ejército al general Bolívar, Rivadavia no solamente endeuda al país con el empréstito tan conocido con la casa Baring Brothers, sino que también entrega toda la tierra pública que garantizaba ese empréstito a los tenderos de Buenos Aires, que pasan a ser en poco tiempo los grandes terratenientes de la República Argentina. Digamos, de las Provincias Unidas, de la Confederación y después de la República Argentina. Todos esos tenderos crearon, después de la caída del insigne brigadier don Juan Manuel de Rosas, traicionado por el jefe del gobierno de la Confederación, del ejército de la Confederación, que era el general Urquiza, apoyado por el imperio brasileño y por tropas brasileñas. Ese país que se forja, nos han querido convencer 1000 veces de que fuimos la segunda potencia del mundo, que fuimos la tercera potencia o que fuimos la quinta potencia del mundo. Era un país donde no se fabricaba un clavo, donde teníamos solamente un comercio exterior, en donde el 90% eran las importaciones que recibíamos fundamentalmente de Gran Bretaña y el 10% era la exportación de nuestros productos primarios. Eso hizo que, aunque no nos quieran recordar, la Argentina estuvo en default varias veces durante ese periodo porque no éramos ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta potencia del mundo. Éramos una colonia económica del Imperio Británico. Por supuesto que en todos esos periodos hubo patriotas, pero frente a esos patriotas también hubo grandes traidores o grandes miserables. Empezando por alguien que me ha hartado de escuchar en estos días citado como un prócer que debe regir nuestra vida, que es don Juan Bautista Alberdi. Alberdi es el autor de un libro del cual Paul Groussac, francés radicado en Tucumán, supo escribir en algún momento
es un libro que gana mucho cuando no se lo lee. Y son las bases y puntos de partida que después se toma como base para algunas partes de la Constitución Nacional. Y ese libro, la ideología de Alberdi, la ideología de todo ese grupo imperante en la República Argentina, consiste en cambiar la población, cambiar la población. Tan es así que Alberdi se arrepiente mucho después y lo escribe. Lamento haber dicho que gobernar era poblar y que había que promover la inmigración. Yo esperaba que vinieran ingleses, nórdicos, y no españoles e italianos analfabetos. Ese era el señor Alberdi. Y en esa época también, el maestro de América, don Domingo Faustino Sarmiento, cuando entró a la Cámara de Diputados, dijo que se alegraba inmensamente por estar en ese lugar, porque en ese lugar no había gauchos, no había indios, no había negros, no había pobres. Estamos la gente decente. Por supuesto que no voy a negar que hizo escuelas, por supuesto, pero siempre la intención, la ideología que dominaba era la de servir al extranjero. Muchas veces he citado como comparación lamentable, un estadista norteamericano como Hamilton, fallecido en 1804, y él en algún momento, conversando con un embajador británico, le dijo: por supuesto que vamos a estar a favor del libre comercio. Cuando tengamos fábricas que produzcan, cuando tengamos una marina mercante que sea capaz de llevar nuestros productos a todo el mundo, y cuando tengamos una marina de guerra para defender a la marina mercante, vamos a estar a favor del libre comercio. Nuestros próceres no tenían esa grandeza de pensamiento. Vivimos endeudados, vivimos con gente, con ciudadanos que eran riquísimos. La idea de tirar manteca al techo es un invento argentino. Había palacios en toda la ciudad de Buenos Aires, había palacios en algunos campos, pero no éramos una nación fuerte, no éramos una nación segura de su destino. No voy a hacer la lista completa de las personas que deberían ser rescatadas como patriotas, pero sí no puedo dejar de pensar primero que nadie en Artigas, en don Juan Manuel de Rosas, en Dorrego, en Bernardo Irigoyen, en muchos hombres que pensaron siempre cómo defender el interés nacional. Posteriormente es la llegada de Irigoyen, que tenía una raíz federal, es también el hombre que incorpora una clase media, incorpora a los hijos de esos inmigrantes que Alberdi no quería que hubieran llegado, los incorpora a la vida política con el Partido Radical. Y tuvo también, como Rosas, gestos que lo acercan en su patriotismo. Durante la Primera Guerra Mundial, siendo él ya presidente, los submarinos alemanes hunden 2 barcos mercantes argentinos, el Toro y el Monte Protegido. Irigoyen exige una reparación, exige también los 21 cañonazos en honor del pabellón nacional, y Alemania tiene que frenar su guerra para rendirle homenaje a la Argentina, para que Argentina no rompa la neutralidad declarándole la guerra. También, cuando un barco de guerra argentino se dirige a México y tiene que hacer escala en la República Dominicana, en ese momento ocupada por los Estados Unidos, se le consulta a qué pabellón se debe rendir homenaje, y la respuesta de Irigoyen es exclusivamente al pabellón dominicano. Era americanista y era un patriota, y era un hombre con sensibilidad popular. Hablo menos del peronismo porque soy peronista, lo he sido siempre, soy peronista de un peronismo que ya no existe, pero que hizo una revolución que incluyó 3 aspectos, a mi juicio,
que son los que se podría hablar largamente. En primer lugar, la nacionalización de la economía. Todo era británico o norteamericano en la República Argentina. Desde el Banco Central, fundado por Sir Otto Niemeyer, en adelante, los transportes, los puertos, los frigoríficos, todo era extranjero. Con el peronismo se inicia una industria nacional. Había ya algunos atisbos, por cierto, no es que se descubre la idea, sino que se la profundiza y se la lleva adelante. El segundo mérito extraordinario después de la argentinización de la economía es la incorporación de la mitad de la población que estaba excluida de la vida política como protagonista. Es el pueblo más humilde, el pueblo trabajador, que el peronismo lo incorpora a la vida política. Y hay además un espíritu americanista, un espíritu de entendimiento con las naciones vecinas. Es el ABC, la idea de compartir con Getúlio Vargas o con el general Ibáñez del Campo y después con Paz Estenssoro en Bolivia, con Stroessner en el Paraguay, un proyecto común, un proyecto que realmente hiciera de la América hispana el gran país que pudimos haber sido. El peronismo, a mi juicio, después de los grandes gobiernos, de los cientos de miles de obras, de los gasoductos, de los policlínicos, de las viviendas, de las carreteras, de todas las cosas que se hicieron, después de la Revolución del 55, proscripto Perón, proscripto el peronismo, proscripto su nombre, pasa a tener protagonismo en otro aspecto de la vida, que es la resistencia peronista, que merece el recuerdo y el homenaje que todos debemos a ese último esfuerzo vinculado al origen del peronismo. Ahí, cualquiera fueran las diferencias que tuviésemos, porque las teníamos, todos, nadie cobraba ningún sueldo, nadie tenía dinero nosotros sacábamos el dinero de nuestro bolsillo para comprar la pintura y usábamos el tiempo de la noche para pintar las paredes. El frigorífico Lisandro de la Torre, las huelgas sindicales, todas fueron manifestaciones de un pueblo que no se quería entregar. Lo que viene después con el nombre de peronismo, ya sea, después viene el regreso del general, un general cansado, mayor, que tiene la misma inteligencia, el mismo patriotismo de siempre, pero a quien le falta el tiempo para lograr lo que vino a hacer, que fue pacificar la República. La desgracia del proceso de reorganización nacional vino a dar respuesta también a algo que había afectado mucho al peronismo, que es la aparición de organizaciones subversivas, guerrilleras, con su nombre, con el supuesto nombre, donde me gustaría recalcar que ninguno de los fundadores de Montoneros, porteños, cordobeses o santafesinos, ninguno era peronista. Todos venían de esa calamidad que le ocurrió al mundo, que fue la teología de la liberación, y de sacerdotes que creían que en vez de confesar, comulgar y procurar que la gente salvara sus almas, tenían como objeto hacer una revolución que acercase a la Argentina al marxismo. El proceso fue una calamidad en todos los aspectos, en la metodología elegida para la represión y en la política económica que impuso al país con Martínez de Oz y sus seguidores. Tenían, lo más claro creo que fue dicho por el general Arguindegui en un momento inicial del proceso. Nuestra intención era que la Argentina volviese al 3 de junio de 1943. Pero los pueblos no vuelven atrás y, por supuesto, el proceso fracasó en todo lo que se propuso. Pero nos dejó
una guerra inconclusa, nos dejó, habiendo reprimido como se reprimió ilegalmente todo, nos dejó el odio de una cantidad de gente que después se agrupó de otra forma, nuevamente bajo banderas peronistas. El primero que aparece como peronista triunfante es un traidor miserable que se llamaba Carlos Saúl Menem, un hombre seductor, simpático, agradable, sin una sola idea propia, inmoral en todos los sentidos de la palabra, y lamentablemente muchos peronistas lo acompañaron en su gobierno, que fue un gobierno de entrega y destrucción de la industria nacional. Se celebra a veces todavía a la figura del ministro de Economía, Cavallo. Pero Cavallo, para mantener la ficción del 1 a 1, endeudó más a la República de lo que ya estaba endeudada, porque no había forma de mantener ese 1 a 1 de la convertibilidad de aquellos años. Y en ese momento aparece una figura también que es relevante, que había sido el segundo jefe de inteligencia de Montoneros, Horacio Berbisky, que lleva una solución a todos los problemas del pasado diseñada según su criterio, cambiando la Corte Suprema de Justicia, poniendo secuaces capaces de aceptar directivas del Poder Ejecutivo. Eso lo acepta Adolfo Rodríguez Sá, pero dura una semana. Después no lo acepta Duhalde, pero finalmente llega otra calamidad que es el matrimonio de ladrones usureros, los Kirchner. Y ahí se cambia la Corte, se derogan las leyes de obediencia debida y punto final, y se inicia un proceso de persecución a quienes habían cumplido órdenes derrotando militarmente a la subversión. La subversión quería el golpe militar del 24 de marzo del 76. Recuerdo un cuento de protagonistas de la época, cuando un señor que era el topo devoto, Montonero, que era la mano derecha de Galimberti, llega el 24 de marzo a la casa donde dormía. Galimberti lo despierta y le dice, ya están las Fuerzas Armadas en la calle. Y él pega un salto sobre la cama gritando, ahora sí, carajo. Porque ellos tenían la certeza, porque sus libros decían eso, que había que sacar al gobierno de esa digna presidenta que tuvo la República Argentina, que fue María Isabel Martínez de Perón, había que quitarla para enfrentar a lo que ellos decían el pueblo y su vanguardia lúcida, que por supuesto eran ellos mismos, contra la oligarquía, el imperialismo y su vanguardia, que eran las Fuerzas Armadas. Yo creo que se confundieron un poco, creyeron que las Fuerzas Armadas argentinas eran como las cubanas, donde Fidel Castro triunfó sin haber tenido una batalla en serio con nadie. Hasta la batalla de Santa Clara, que se le atribuyen al Che Guevara, los generales que tenían la guarnición le entregaron, sin pelear, la guarnición a Guevara, que con buen criterio fusiló a esos traidores. Pero en la Argentina, ese resentimiento que se impone a partir de la aparición de los Kirchner, dedicados a robar en todas las formas posibles, a saquear a la República, con cómplices y con protectores, estaba cubierta por el paño de lucha de una izquierda revolucionaria que ellos venían a representar. Es fama que en una conversación privada con otro gobernador que había sido, junto con él, de los secuaces más admiradores de Cavallo, cuando su amigo, que era Ramón Puerta, le dice, ¿de dónde saliste vos, zurdo? Le dice a Néstor, dice, ¿sabés qué? La izquierda te da fueros. Y él necesitaba fueros para robar como robó escandalosamente. Todo esto ha hecho de la Argentina un mar de lágrimas, donde las cifras de la población que está bajo el índice
de pobreza, de indigencia, es inmenso. Encima la educación que se da es tendenciosa, ideológica. Se han sancionado la ley del aborto, que nunca nos olvidemos que el primero que la presenta es Mauricio Macri, que fracasa en ese intento, y después la presenta Cristina Kirchner, y ahí tienen éxito. Pero se empieza a dar lugar a todo lo que el mundialismo, la Agenda 2030, el Foro de Davos, los grandes dueños de la economía del mundo quieren para nuestras naciones. Empobrecidas, quebradas en su voluntad, porque en el fondo esos grandes poderes financieros aspiran a destruir a todas las naciones. Que queden, que haya menos población, que no crezca la población, que haya más homosexuales, que haya más gente que crea ser indígena de alguna etnia, a la cual alguna agencia de publicidad británica le habrá hecho la banderita que tienen ahora, y hay todavía canallas que quieren izar la bandera esa junto con el pabellón nacional. Depende de nosotros que esto siga y continúe como va. Tenemos o podemos tener una posibilidad en revitalizar el espíritu nacional, el espíritu de una revolución nacional, el espíritu, no nos convenzamos de que en esta votación se va a resolver absolutamente nada, no lo creamos. Tener que elegir entre un loco moral, una representante del liberalismo más crudo, habiendo sido en sus mocedades algo distinto, pero además lleva el nombre de un mercenario alemán que vino a pelear con los brasileños contra los argentinos y que fue tomado prisionero en la batalla de Ituzaingó. Su hijo, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, fue quien dinamitó el Palacio de San Benito de Palermo, donde estuvo la sede de una patria libre y de una patria donde imperaba el orden justo. No nos convenzamos de que esto es todo. Tal vez no es el momento. Yo he votado las últimas elecciones por San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Y en estas elecciones, algún candidato a vicepresidente le tengo respeto personal, pero no podría votar absolutamente a nadie. Pero no creamos que aquí en el hecho electoral se agota todo. En esta semana he estado en la presentación de un libro sobre Alberto Ignacio Ezcurra, el fundador de Tacuara y el jefe nacional de Tacuara. Un libro sobre Isabel Perón, extraordinario libro que por supuesto no he leído porque tiene 600 páginas y todavía no he podido ni empezarlo. Ayer se presentó un libro sobre el Comando de Organización, vieja organización peronista que impidió el paso de los montoneros que venían por la ruta 205 el día del regreso del general Perón para tomar el palco. Y esa organización, el Comando de Organización, que estaba en la Escuela Hogar, y los hombres leales a Perón que estaban en el palco, impidieron el avance de toda esa banda de mercenarios que eran los montoneros. Pensemos que tenemos una obligación con la patria, tenemos una obligación con el pueblo argentino. No le digamos la gente, ahora no se habla del pueblo, se habla de la gente. No se habla de gobernar, se habla de gestionar. No se habla, hay algunos candidatos que dicen, no, yo he recorrido todas las localidades para escuchar las necesidades del pueblo. No necesitamos imbéciles de esa calaña, necesitamos gente que vaya a explicarle al pueblo cómo se sale del lugar en donde nos han postrado tantos miserables y traidores a la patria. Viva la patria, por siempre y jamás. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa,
En cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.